Hola amigos y amigas, nos encontramos en torno a la palabra de Dios, esta palabra que es luz y vida para cada uno de nosotros. Proclamamos el Evangelio según San Mateo del capítulo 3. Entonces Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía diciéndole, ¿soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti? ¿Y eres tú el que viene a mi encuentro? Pero Jesús le respondió, ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Esta fiesta del bautismo del Señor nos hace pensar en el bautismo en sí mismo, en la costumbre del bautismo, que no es en primer lugar una propiedad privada del cristianismo. Existía la costumbre antigua del bautismo, por ejemplo, cuando alguien abandonaba la esclavitud, dejaba la esclavitud, se bautizaba porque era señal de que había dejado una vida de esclavitud, la vida anterior, sepultaba la vida anterior y entonces empezaba una vida de libertad. Los esclavos cuando iniciaban una vida de libertad y pasaban también por este rito del bautismo como señal de dejar una vida anterior y empezar una vida nueva. Juan el Bautista bautiza. Sabemos que el bautismo de Juan el Bautista tiene un significado, una invitación a la conversión. Este es el significado de Juan el Bautista, preparar la llegada del Mesías. Bautizar, un verbo que significa sumergir hasta el fondo, sumergir bien abajo. Por lo tanto, el bautismo nos trae a la memoria la muerte, el sumergir hasta el fondo, hasta bien abajo del todo. Por lo tanto, el bautismo significa la muerte. Cuando Jesús se hace bautizar, ya vamos a ver de qué se trata. ¿Jesús se hace bautizar porque es un pecador más? No, se hace bautizar Jesús porque va probando su muerte, va anticipando el hecho que va a venir dentro de unos años, dentro de 3 años, que va a ser su muerte. ¿Cuál es la condición que exigía Juan el Bautista para este bautismo, para acceder al bautismo? Reconocerse pecadores. Pero Jesús no es ningún pecador. Jesús no tiene nada que convertirse, es el Hijo de Dios. Por eso entonces vemos que el bautismo en Jesús tiene este significado. El bautismo en Jesús va a ser el anticipo de la muerte, va a ser probar anticipadamente la muerte. Luego Jesús, además de anticipar la muerte en este bautismo, va a expresar su condición de un hijo más de Israel, uno más del pueblo. El lugar en donde bautizaba Juan, dice la tradición, que es Betábara, que sería traducido Betania. No había un solo Betania en la época de Jesús. Esta Betania del otro lado del Jordán, lugar por donde pasa el pueblo de Israel, conducido por Josué para entrar a la tierra prometida, este es el lugar más bajo del mundo. Se dice que son 400 metros debajo del nivel del mar. Y quizá los lugares hablen, y de hecho sabemos que en la Biblia los lugares hablan, no son una simple indicación geográfica, sino que tienen un mensaje más allá de la indicación geográfica. Por lo tanto, el hecho de que Jesús se haya hecho bautizar en este lugar significa descendió a lo más profundo de la condición humana. No dejó a nadie afuera. Todos quedan incluidos en esta condición humana. Todos son tocados por esta llegada de Jesús, este descenso de Jesús del cielo a la tierra. Jesús tocó a todo hombre que vive sufrimientos, fracasos, dolores, pecados, repetidos pecados. Esta es la condición humana a la cual el Hijo de Dios se ha bajado a lo más profundo, a lo más hondo de la condición humana, incluso a la crisis de la condición humana. El Evangelio dice que Jesús le dice a Juan el Bautista, frente a esta resistencia de Juan el Bautista, Juan que le dice, no, yo soy el que tiene que ser bautizado por ti,
Jesús dice, ahora déjame hacer esto porque conviene que así cumplamos toda justicia, todo lo que es justo. ¿Qué significa esta justicia en el Antiguo Testamento? La justicia es la realización del proyecto, del plan de salvación de Dios. Esta es la justicia. Jesús trae una nueva justicia. Ya no es la justicia del Antiguo Testamento, no es la justicia de la Antigua Alianza, sino que es una nueva justicia la que Jesús va a traer, que lo dice San Pablo en su carta a los Timoteos. Esta justicia de Dios pasa por la salvación de los hombres. Cuando Dios hace justicia, justifica a aquel que es pecador. Por lo tanto, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta es la justicia de Dios. Por lo tanto, Jesús debe pasar por este sufrimiento, este cáliz, este bautismo, debe probar este bautismo para expresar entonces la nueva justicia de Dios que pasa por la salvación traída por Jesús. Entonces, no es un Dios que haga justicia castigando, sino que es un Dios que hace justicia justificando, dando nueva posibilidad. Esto nos hace pensar en tantas cosas en la comunidad cristiana, en nuevas actitudes que tenemos que tomar frente a situaciones humanas diversas, vamos a llamarle así, situaciones humanas incluso situaciones de pecado que consideramos pecados o situaciones humanas simplemente diversas que de pronto nosotros muy fácilmente queremos descargar broncas y demás, cuando en realidad tenemos que simplemente abrir el corazón, dejar esos prejuicios, esas presunciones que muchas veces tenemos, esos sentimientos de superioridad que muchas veces tenemos como comunidad cristiana, dejar de lado esta marginación hacia quienes están a la vera del camino, hacia quienes se están equivocando, o se han equivocado o continúan equivocándose. Se trata entonces de olvidar este dedo que juzga y entonces en todo caso abrir el corazón al entendimiento de las circunstancias que el ser humano está viviendo. Se trata de una actitud nueva. El Evangelio va a concluir con 3 signos. Cuando termina el Evangelio, dice, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Aparecen entonces 3 signos. En primer lugar, el cielo abierto. Sabemos que no se trata de que se abrieron las nubes nada más, sino el escritor del Evangelio no traería este relato, no hubiera puesto este detalle, simplemente si hubiera sido que se abrió el cielo porque se aparecieron las nubes. No es un detalle trivial. Se pensaba en la época de Jesús que los cielos estaban cerrados, es decir, que Dios estaba incomunicado con los hombres porque Dios estaba enojado. ¿Por qué? Por la condición humana de pecado. Frente a tanta insistencia de pecado del hombre, parece que Dios ha cerrado los cielos, se ha encerrado, se ha apartado del hombre, se ha refugiado en el cielo, ha cerrado. Los cielos cerrados significan entonces, Dios está enojado. Que los cielos se abran significa que Dios ya no tiene en cuenta ese enojo. No es que Dios haya estado enojado alguna vez, es que de esa manera entendían los judíos esta circunstancia de repetidos pecados que lo alejaban de Dios. Entonces, cuando se abren los cielos significa Dios, una vez más, entra en comunicación, entra en contacto. Dios no pretende estar alejado y enojado, sino que Dios pretende estar cercano, atreviéndose a mejorar al hombre, que es lo que Dios hace continuamente. La misericordia de Dios es eso, el Dios que se acerca para sanar. El nombre de la gracia se llama misericordia. Entonces los cielos se abren. Luego aparece la paloma. La paloma. Quizá Juan el Bautista hubiera pensado que de los cielos el poder del Espíritu bajaría en forma de fuego que fulmina, un rayo que fulmina, porque Juan el Bautista tenía un poco todas estas ideas. Sin embargo, desciende el Espíritu en forma de paloma. ¿Qué significa la paloma? La paloma significa suavidad, mansedumbre. Podríamos decir que el nido propio de esta paloma es Jesús de Nazaret, el mismo que va a hacer presente la misericordia de Dios, la mansedumbre de Dios. Y el Espíritu se halla, en ese Jesús, se halla a gusto. Podríamos decir que
Entonces Jesús es el nido del Espíritu, es la presencia en donde el Espíritu de Dios va a actuar con poder y al mismo tiempo expresando la misericordia de Dios. Finalmente esta voz que dice, este es mi Hijo muy querido en quien tengo puesta mi predilección. La voz significa el Dios que se revela, el Dios que habla, el Dios que da a conocer su voluntad. Entonces, Dios se da a conocer en este Hijo. Recordemos que para la mentalidad semita, el Hijo no es solo aquel que se parece biológicamente al Padre, sino que el Hijo fundamentalmente se parece al Padre en sus actitudes. Entonces el Hijo no solo es aquel engendrado por el Padre, sino semejante al Padre, fundamentalmente semejante al Padre. Entonces el Padre se ve reflejado en este Hijo. Jesús es el Hijo en el cual el Padre, Dios Padre, se ve totalmente reflejado. Este es mi Hijo en quien tengo puesta toda mi predilección. Pidamos entonces a Dios en este bautismo la gracia de poder mirar el corazón de Cristo, este Jesús que desciende a la condición humana más baja, poder imitar esta actitud de Jesús, somos sus discípulos, somos sus seguidores, poder entonces también renovar nuestro bautismo, esta inserción en la muerte de Cristo. No se trata de que nosotros hayamos sido bautizados para que se nos libre de un pecado llamado pecado original, de lo cual se hablaba mucho tiempo atrás. Se trata entonces de ser sumergidos en la muerte de Cristo. Cuando nosotros somos bautizados, en la práctica de la Iglesia Católica es el bautismo de los niños, al ser bautizados somos sumergidos, se inicia un camino de seguimiento de Cristo en el cual somos sumergidos en su muerte para luego resucitar con Él también. Por eso el lugar privilegiado del bautismo es la Pascua, el paso de la muerte a la resurrección y a la vida nueva. Hasta la próxima.